Hola amigos, mi nombre es José Paunero y en este vídeo voy a intentar solucionar o contestar una duda que una persona en Twitter me comentaba, ¿no? Y me decía, ¿cuál es el código de MSCI World para buscarlo exactamente dentro de MyInvestor? ¿Por qué? Porque esto no es nada fácil, como veremos, y tiene más miga de lo que puede parecer. Pero bueno, antes de nada recordaros que si queréis hacer alguna pregunta podéis ponerlo directamente en comentarios, podéis usar Twitter, @paunero, o por qué no, podéis hacerlo a través de mi web y mandarme un email directamente. Pero bueno, sin más, vamos a ir directamente a MyInvestor y desde allí vamos a intentar ver en cierta manera cómo buscar ese MSCI World o algo parecido que vamos a encontrar y demás, y hacer un poco esa búsqueda, ¿no? Bien, estamos en la web de MyInvestor, vamos a la parte de inversión y vamos a la parte de fondos de inversión. Fijaros, estamos hablando que tiene MyInvestor actualmente 1.700 fondos de inversión y 200 fondos indexados. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pinchamos aquí. Aquí nos dirá un poco todo lo que es la custodia cero, compra cero, traspaso, reembolso cero, las ventajas que tiene, etcétera, y aparecemos, digamos, aquí dentro de lo que sería, digamos, la búsqueda, ¿no? Entonces, aquí, si os dais cuenta, tendríamos como dos opciones: uno, fondos indexados, o dos, fondos destacados, o bien un tema de buscador de fondos. Bien, lo que es, digamos, importante es que no os quedéis que los fondos serían estos, es decir, que aquí lo que nos está haciendo MyInvestor es darnos su RoboAdvisor, en el que nos va a cobrar una comisión por decirnos cuál sería o cuál es ese fondo. Entonces, aquí no habría que pinchar directamente y lo que habría que pinchar es en el buscador de fondos. Bien, y en el buscador de fondos aquí nos va a aparecer por gestoras, por buscar, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a intentar hacerlo es siempre buscando con un TER muy bajo y vamos a buscar con MSCI World, ¿vale? Y vamos a buscarlo que sea de renta variable. Ya está, o sea, si os dais cuenta, una búsqueda relativamente sencilla y vamos a ver qué es lo que nos aparece. Aquí ya nos están apareciendo, digamos, de varias gestoras información, ¿no? Si os dais cuenta, tendríamos de Fidelity, que sería, digamos, una de las gestoras, tendríamos a Amundi y tendríamos Fidelity. Si os dais cuenta, tendríamos entre Fidelity y Amundi. ¿Qué es lo que coincide? Que habría que buscar aquel ETF, perdón, aquel fondo indexado que tuviera una comisión relativamente barata, ¿no? Entonces, tendríamos como dos opciones. Uno, bien, podemos coger el de Fidelity, bien, que aquí, si os dais cuenta, aparecen como dos fondos que tienen dos ISN diferentes. El ISN lo tendríamos aquí y lo tendríamos aquí, y la diferencia es que uno lo compraríamos en euros o lo compraríamos en dólares, pero si os dais cuenta estaríamos hablando que es lo mismo. O sea, si os dais cuenta, la rentabilidad es la misma, entonces no tendría mucho sentido coger uno y otro, ¿no? Entonces yo creo que la lógica es coger el que sería en euros para quitarnos problemas, ¿no? Y luego tendríamos otra opción, que sería el de Amundi Index Solutions, que estaría hablando el MSCI World, ¿vale? Entonces pincharíamos aquí para ver un poquito los datos que nos pueden dar, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nos da MyInvestor? Nos da el kit, ¿no? El kit, que es, nos da un poquito la información de cada uno de ellos, pero si os dais cuenta es un poquito pobre, por no decir, digamos, otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sobre todo, yo lo que os aconsejo es que copiemos lo que es el ISN y lo buscáramos. Entonces vamos a buscar con el primero y vamos a ir con el segundo de Amundi. Bien. Bien. Si os dais cuenta por qué, digamos, de Amundi, que tengo un montón de ellos, he elegido este. Bien, lo primero, he elegido el primero porque es el que menos comisión, digamos, tiene, y lo que se ve es que comparado con otros años, pues no has tenido que ser mucho peor ni mucho menos, ¿no? Y sobre todo para ver exactamente qué es. Si veo que este de Amundi no es el que me interesa, por supuesto iría y cogería, digamos, otro, ¿no? Entonces iría el primero, bien, el de Fidelity, y entraría en Morningstar, que es lo que sobre todo más recomiendo siempre hacerlo, y por qué no en la propia web de Fidelity, ¿no? Para de esta manera ver realmente qué es lo que estamos comprando. Si vamos a Fidelity podemos ver
podemos ir y ver qué es la cartera que tiene, es decir, a ver si realmente tiene ese MSCI World. Bien, entonces pinchamos en cartera y aquí esperamos un poquito que se nos vaya cargando, ¿no? Va a tardar un poquito, pero si os dais cuenta, aquí nos está diciendo ya las, digamos, acciones que tendría este fondo, ¿no? Tendría un 4,16 en Apple, un 3 en Microsoft, un 1,47 en Amazon. ¿Qué es lo que habría que ver? A ver si realmente estas capitalizaciones, estas ponderaciones corresponden con el MSCI World, que el MSCI World en ETF lo seguiría, por ejemplo, el IWDA. Entonces, buscamos en Google IWDA, ¿vale? Y vamos a BlackRock directamente a ver qué es lo que, cuáles serían las acciones que tendría. Bien, entonces aquí podemos darnos que Apple representa un 4,53 y aquí representaría un 4,16. ¿Por qué hay esta diferencia de ponderación? Pues es muy buena la pregunta, porque debiera ser prácticamente idéntica. Fijaros, 4,16, 3,15 el segundo y 3,41 el segundo. Es decir, que tiene un poquito más de ponderación respecto al tradicional MSCI World. ¿Qué es lo que pasa? Habría que mirar cuál es el nivel de referencia aquí que tuvieran, ¿vale? 5 de diciembre, fijaros, 5 de diciembre, aquí estamos hablando del 6 de diciembre. Deben ser realmente iguales, o sea, y lo que tienen que seguir es MSCI World. Fijaros, ya empieza a decir, ostras, esto no es tan claro como puede, digamos, parecer. Vamos a Soy un Retail para ver qué datos me da Fidelity. Bien, lo que tarde, digamos, en buscarlo. Aquí nos está diciendo que sigue al fondo con un 17,6, pero no tengo claro, si os dais cuenta, ¿no? Que estaríamos hablando de que estemos hablando de lo mismo, ¿no? Vamos al performance, ¿vale? Y vamos a verlo desde, por ejemplo, aquí nos da desde el 20 de marzo del 2018 hasta ahora. Entonces voy a ir a Just ETF y aquí lo que voy a buscar es cuánto ha sido la rentabilidad del IWDA, que es el MSCI World, desde entonces. Es decir, que puede ser que no salgan los mismos valores, bien, pero que la rentabilidad haya sido realmente bastante parecida, ¿no? Entonces seleccionamos y aquí nos da una opción para buscar desde cuándo y buscar esa rentabilidad. Entonces, si os dais cuenta, buscamos en Fidelity desde el 20 de marzo del 2018, Custom Rates 2018, marzo, 20 de marzo y damos hasta aquí, ¿vale? Y miramos la rentabilidad que nos ha dado. Nos ha dado un 65,89 y el de Fidelity nos ha dado un 59,62%. Es decir, que no estamos hablando exactamente que este fondo de inversión sea un MSCI World tan claro como puede parecer. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que nos ha dado no es la misma. No es una diferencia brutal, pero digamos no es lo mismo. Entonces, el de Fidelity, pues tendríamos que más o menos descartarlo, porque no sería ese MSCI World claro, por mucho que nos estén diciendo aquí que estamos hablando de lo mismo. No es, digamos, lo mismo, ¿no? ¿Por qué a veces se producen estas diferencias de rentabilidad? Porque los fondos de inversión a veces no están invertidos al 100%, y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, a diferencia, digamos, de los ETFs que normalmente están invertidos al 100%, ¿vale? Entonces quitaríamos el de Fidelity y vamos al de Amundi. Bien, buscamos el de Amundi, que lo habíamos buscado con el ISIN, si os dais cuenta. Vamos otra vez a Morningstar y vamos a ver si tenemos del propio Amundi que nos da, digamos, la información. Estaría aquí. Fijaros lo mal que lo hace Amundi desde el punto de vista de posicionamiento, que está en la posición 9, cuando deberían estar en la posición casi primera porque es su fondo, ¿no? Bien, entramos en Amundi, lo mismo, y buscamos a cartera. La idea en la cartera es buscar lo mismo que antes hemos visto, ¿no? A ver si realmente estamos hablando de los mismos valores o no, ¿no? Aquí Apple 4,86, el MSCI World puro y duro, nos encontraríamos que Apple tiene 4,98, tiene un poquito más, Microsoft Corporation tiene un 3,64, voy aceptando aquí para que me vaya dando, digamos, los datos, 3,60 Microsoft contra
364 Microsoft, parece que está más cerquita, Amazon 2.25, Amazon 2.27, si os dais cuenta está bastante más cerca el de Amundi que el que, digamos, habíamos visto anteriormente de Fidelity, a pesar de que nos cobraran unas comisiones, digamos, inferiores, ¿no? Con todo, luego miraremos a ver qué es, si nos convence o no nos convence, porque al final ahí cada uno tiene que, digamos, elegir, ¿no? Aquí no nos da una rentabilidad desde el punto de vista de hacer un cálculo. Sí, mira, nos da una rentabilidad, por ejemplo, desde el 31 del 12 del 2004 hasta el 5 de diciembre del 2022. Bien, y nos dice que ha sacado una rentabilidad del 207. Pues vamos a lo mismo, 31 del 12 del 2014. Vamos al 2014. Y damos hasta aquí. Bien, y nos damos cuenta que aquí habríamos sacado un 116,29 y aquí habríamos sacado un 209. No es realmente, aquí toma la referencia 100, en el ETF tomaría la referencia 0, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer realmente es quitar 100 aquí para compararle o sumarle 100. Si os dais cuenta, aquí tendría 209 y aquí estaríamos hablando que tendría, pues, un poquito 113. Bien, si os dais cuenta, sería, digamos, lo más parecido, digamos, a lo que, digamos, tendríamos desde el punto de vista de MSCI World a la hora de verlo. Bien, si os dais cuenta, la diferencia de rentabilidad no ha sido mucha, pero en tantos años ha sido alrededor de un 5%. Alguno puede decirme, ¿cómo es posible que tengamos esta diferencia, digamos, de rentabilidades? Cuando Amundi nos estaría cobrando un 0,20, por ejemplo, y el MSCI World, el IWA, nos cobraría el 0,20%. Y es lo que antes os he comentado, que es lo que pasa, que normalmente los fondos de inversión, por ley, tienen que dejar algo siempre no invertido. Siempre puede haber reembolsos, gente que pida el dinero, etc. Esta cantidad que tienen que dejar de posibles reembolsos es un dinero que no da rentabilidad. Entonces, si por ejemplo dejamos un 5% que no da rentabilidad, lo normal es que si la bolsa sube el doble en 5 años, el IWDA habrá conseguido 100, en cambio el fondo de inversión habrá conseguido 95, porque tiene una cantidad de dinero que no está invertida, ¿no? Pero bueno, estas serían, digamos, las diferencias y por qué muchas veces hay gente que me pregunta, ¿y por qué José prefiere ese ETF a ese fondo indexado? Cualquiera de los dos está bien, pero son opciones que yo prefiero el ETF. ¿Por qué? Porque sé que va a estar invertido al 100% y va a dar un poquito más, digamos, de rentabilidad, ¿no? Entonces, el que más se puede parecer al MSCI World sería el de Amundi. También, si os dais cuenta, el de Fidelity no tiene tanto track record, estaríamos hablando de 3 años, y tampoco es que lo está haciendo fatal, ni mucho menos. Incluso, fijaros, ha mejorado, saca más rentabilidad el de Fidelity que el de Amundi. En lo que lleva este año, a un año ha sacado menos, a 3 años ha sacado más. Entonces tampoco es que sea una opción malísima cobrándonos un TER de un 0,12 y siendo algo, pues digamos, bastante global, ¿no? Entonces, por responder a esta persona, por responder a Javier, ¿no? ¿Cuál cogería si tengo que coger desde el punto de vista de MyInvestor? ¿El de Fidelity o el de Amundi? Yo, sinceramente, cualquiera de los dos estaría bien. O sea, no te diría que uno u otro, cualquiera es para elegir. Pero bueno, el de Amundi ya me parece como más interesante. Se parece más cerca al MSCI World y las comisiones, aunque son un poquito más elevadas, tienen un track record de 10 años y fijaros, ha sacado en estos 5 años una rentabilidad de un 10,15% interanual, que estamos hablando de una buena rentabilidad. Nada más, espero que os haya gustado, espero haber explicado un poquito las diferencias, cómo buscarlo dentro de MyInvestor, que es relativamente sencillo, pero como veis hay bastante miga que tomar a la hora de buscar qué elegir. Nada más, espero haberlo solucionado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo, chao.